Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia, que sea el Señor llenando cada corazón de su amor, de su gracia, de su paciencia en el nombre de Cristo Jesús. Esta hora hablamos acá en el encuentro con los avivadores, al cual estamos en el capítulo 46. Y este lleva como título El llamado de lo alto. El llamado de lo alto. Hablando de George Whitefield, uno de los grandes avivadores, el cual se dedicó a servir al Señor sin importar las dificultades, sin importar las adversidades, sin importar los problemas, las luchas, los levantamientos, sin importar todos los ataques que podían venir sobre él, porque fueron muchas las veces que fue atacado, fue perseguido, fue maltratado, fue golpeado por predicar la palabra del Señor. Pero eso nunca lo detuvo a él. Siempre se mantenía constante en el poder y la gracia del Señor. Amén. Entonces, este capítulo lleva como título El llamado de lo alto, el cual dice de la siguiente manera. Dice: los años previos a que George se embarcaba nuevamente a América en 1745, estuvieron llenos de increíbles historias evangélicas, así como de la más violenta persecución. También George Whitefield tuvo muchas persecuciones. ¿Por qué? Porque en cada tiempo y en cada lugar se levantaban gente con deseo de hacerle daño, de perseguirlo, de maltratarlo, de hacerle alguna maldad a George Whitefield. A menudo le tiraban piedras, verduras podridas y parte de animales muertos. En una ocasión una piedra le golpeó la cabeza y por poco lo deja inconsciente. Otra vez, si la multitud no hubiese intervenido a su favor, lo habrían apuñalado. Un hombre trató de golpearlo con un látigo mientras predicaba. Eran las persecuciones que tenía George Whitefield. George Whitefield era un hombre usado por Dios, pero eso también lo llevaba a que muchas personas se levantaban. ¿Por qué? Porque eran usadas por el enemigo para golpearlo, para maltratarlo, para tratar de hacerle daño de una u otra manera. Pero Dios siempre colocaba personas para defenderle. Por eso la palabra del Señor dice: yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice la palabra del Señor: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte. De tal manera que Dios está contigo para guardarte y para protegerte. Dice: otros trataron de ahogar su voz con tambores o trompetas. En 1744, el mismo año en que murió el hijo de George, un intruso entró en su hogar y lo atacó en su cama. Salvó su vida gracias a la casera, que se acercó gritando y corriendo al oír a George gritar: ¡asesino! Por lo que todo el vecindario se despertó, lo que hizo que el ladrón huyera. ¡Wow! Tremendo. Un asesino entró a su casa, en su cama donde él estaba acostado, para quererlo matar. Pero George Whitefield gritaba, o sea, le llamaba asesino, y así escucharon los vecinos, y así vino el apoyo sobre George Whitefield. Pero era Dios el que usaba a las personas para que defendieran. ¿Por qué? Porque era mucho el camino que le restaba a George Whitefield para seguir predicando la palabra del Señor, para seguir impartiendo ese avivamiento que estaba sobre la vida de George Whitefield. Y él fue instrumento en la mano de Dios, porque él se dejó usar por Dios. Él dejó que Dios lo usara de la manera que él quería usarlo. Lo que debemos pedirle nosotros a Dios también es algo semejante, decirle al Señor: Señor, úsanos de la manera que tú quieres usarnos. Toma el control. Y el Dios de los cielos será el que va a obrar sobre tu vida y sobre tu descendencia. Amén. Dice: cuando George hizo su tercer viaje a América en 1745, fue tan grande la bienvenida a través de las colonias que le llevó varios meses poder llegar a Georgia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso!, ¿no? Le llevó varios meses poder llegar a la colonia donde él iba,
porque las multitudes lo paraban, las multitudes estaban con Georg Whitefield y lo frenaban. En algunas oportunidades le ofrecían dinero a Georg Whitefield para que no se fuera, para que se quedara. Era tanto el avivamiento sobre este hombre que las personas se atrevían a ofrecerle el dinero para que él no se fuera, para que se quedara con ellos. Y dice, permaneció en el orfanato de Beteada para verificar el estado de los edificios y del personal. Parecía que los huérfanos estaban en buenas condiciones de salud y que progresaban en su desarrollo espiritual y educación. Georg Whitefield había construido un edificio para los huérfanos, un orfanatorio, lo cual eso lo llevó también a tener mucha exigencia en su trabajo, dedicarse más al trabajo o a predicar más la palabra del Señor, porque necesitaba recuperar o recolectar fondos para así terminar la obra que había comenzado para los huérfanos y continuar con aquello que Dios le había encomendado. Pero él tenía que recolectar de una u otra manera fondos para el orfanatorio, porque el orfanatorio había que mantenerlo con alimentos, con ropa, con todo lo que se necesita en un orfanatorio, y Georg Whitefield no tenía el dinero necesario. Georg Whitefield todavía era un joven, era un muchacho de 26, 27 años, pero tenía un gran llamado de Dios y tenía una gran visión. Entonces, dice, tenía la esperanza de comenzar una universidad en los predios, que pudiera convertirse en un centro pionero para estudios religiosos en el sur. Con un fervor renovado se dirigió al este para generar fondos para su visión en expansión. Él necesitaba constantemente tratar de reunir fondos para este ministerio que él había emprendido o para el orfanatorio, porque el orfanatorio había que mantenerlo y no se mantenía solo. Dice, Georg fue a Filadelfia y Boston y era llamado a predicar en cada pueblo a lo largo del camino. Las personas venían desde unos 70 kilómetros de distancia. Cuando se enteraban de que iba a detenerse en alguna localidad determinada. Dice que la gente, las multitudes, corrían a 70 kilómetros de distancia en caballos o como fueran, cuando sabían que Georg Whitefield se iba a detener en algún poblado donde iba a hablar la palabra del Señor, y la gente corrían a él, corrían para buscar la manera de llegar a Whitefield y de escucharlo predicar la palabra del Señor. Dice, predicaba diariamente a multitudes de cientos de miles de personas, por lo que se expandía la ola de avivamiento a todos los rincones de las colonias. Esto significaba un esfuerzo que prácticamente lo agotaba. Georg iba camino de convertirse en el primer héroe cultural de los Estados Unidos. Él unificó la joven nación mientras ésta se encontraba en proceso de definir su posición en el mundo. Georg Whitefield fue un gran instrumento para los Estados Unidos, ya que Estados Unidos estaba como empezando a reconstruirse o a constituirse o a formarse. Pero Georg Whitefield fue instrumento, ¿por qué? Porque él los guiaba espiritualmente. Y Estados Unidos ha sido bendecido porque ellos guardaron los mandamientos de Dios. Ellos trataron de tener como el temor hacia Dios. Y ahí Dios bendijo a los Estados Unidos. Hasta hoy han sido bendecidos. Dice, Georg regresó nuevamente a Inglaterra, Escocia y Gales. Se ganó la atención y el respeto de la acaudalada Lady Huntingdon, que se había convertido en una de sus importantes benefactoras. Lo nombró capellán de una serie de capillas que había construido. Esta mujer se convirtió en una persona que lo ayudaba para la construcción del lugar de huérfanos o para la alimentación. Y eso lo llevó a él a quitarse un poco las cargas del dinero o de las deudas o de la finanza.
a George Whitefield. Dice, posición que alivió algunas de sus cargas financieras. La demanda por sus prédicas no disminuyó, pero afortunadamente sí se dio la persecución. George Whitefield era perseguido por predicar la palabra del Señor. Grande era su llamado, grande era su ministerio, grande era el avivamiento sobre su vida, pero siempre tenía persecuciones. Siempre buscaban la manera de perseguirlo o de hacerle daño de alguna u otra manera. Pero George Whitefield se mantenía constantemente en oración y se mantenía en comunión con Dios. Y Dios, la palabra del Señor dice que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. La palabra del Señor dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte. De tal manera que el Señor está contigo para guardarte y para protegerte. Entonces dice de la siguiente manera. Durante la década de 1750, los metodistas, es decir, los hermanos Wesley y George, habían ganado el apoyo popular a medida de su mensaje. A medida que su mensaje se había vuelto más aceptado entre todos los niveles de la sociedad. Como individuos también, moderado la forma en que expresaban sus puntos de vista, George aprendió a usar un tono más gentil en sus cartas y declaraciones públicas y fue menos polémico a medida que envejecía. Era el grado de madurez que estaba llegando sobre George Whitefield y fue la madurez que llegó sobre su vida. Porque cada vez que se envejecía o cuando se iba envejeciendo cada día más, él buscaba la manera más frágil para hablar. Sin embargo, su palabra aún conmovía. Un hombre joven llamado John Topper y algunos amigos suyos oyeron a George predicar en mayo de 1750 y de ahí se fueron directamente a la taberna. Para divertirse, comenzaron a burlarse del estilo exuberante de George. Cuando llegó el turno de Topper, tomó la Biblia, se subió a una mesa y exclamó: les voy a ganar a todos. Cuando fijó la mirada en la página en que estaba abierta la Biblia, resaltaron estas palabras: de la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¡Wow! Lucas 13, 3, 5. Este hombre tomó la Biblia para burlarse de George Whitefield o para hacer un drama de burla por la prédica, pero mira el versículo que le salió. Dice, las palabras lo conmovieron en su interior. Dejó de burlarse y comenzó a predicar. 2 años después era un pastor itinerante para John Wesley. Este hombre que se iba a burlar de las prédicas de George Whitefield, el Espíritu de Dios lo tocó y fue quebrantado y decidió seguir a Cristo. Y después se convirtió en un pastor itinerante. Dice, cuando George hizo su cuarto viaje a América del Norte en 1755, llevó a un grupo de 22 niños desamparados a Bethesda. Al ver la necesidad de expansión, regresó a Inglaterra casi de inmediato para levantar los fondos necesarios. Esto era el sufrimiento de George Whitefield, porque él hizo el orfanatorio, pero siempre había necesidades que cubrir y George Whitefield solamente le estaba trabajando a Dios. Entonces dice, en su quinto viaje transatlántico, en 1754 recibió una maestría honoraria en arte de colegio de Nueva Jersey, Universidad de Nueva Jersey, ahora Universidad Princeton. Dice, y trabajó de cerca con Benjamin Franklin cuando éste ingresó a la arena política. Para ese entonces, casi todos los estadounidenses habían oído hablar de George Whitefield. Casi todos. Y le tenían un gran respeto, algo muy similar a lo que sucede con Billy Graham en la actualidad. ¿Qué quiere decir?
George Whitefield se había ganado un gran respeto de esta gente, le tenían gran estima y un gran respeto, porque era una persona que era usada por Dios. Y casi todo el mundo conocía a George Whitefield, porque era un predicador itinerante y lleno del avivamiento a Dios. Dice, en la actualidad, el respaldo que le dio George a Franklin debe de haber ayudado de manera significativa a Franklin a comenzar su carrera política. Un año después, en marzo de 1755, George se fue a Inglaterra y no regresaría a su amada Bethesda durante los siguientes 8 años. Duró mucho tiempo para regresar nuevamente a la tierra o al lugar donde tenía el edificio para los huérfanos. Dice que duró 8 años. Dice, en 1760, George estaba en Londres cuando se enteró del gran incendio de Boston. Reunió una significativa suma de dinero a beneficio de las víctimas y la envió inmediatamente a Boston. Cuando regresó a Estados Unidos en 1763 y pasó nuevamente por Boston, incluso los indiferentes bostonianos se conmovieron por la atención de George y votaron de forma unánime para que se le diera el agradecimiento de la ciudad al reverendo George Whitefield por sus generosos cuidados y esfuerzos para reunir considerable suma de dinero para las víctimas angustiadas. Era algo tan maravilloso, tan tremendo, era que George Whitefield, a pesar de que necesitaba fondos para el orfanatorio, cuando se enteró del gran incendio que hubo en este lugar, él decidió recoger fondos para enviarles a ellos también, para ayudarlos a ellos. Y a eso estamos llamados nosotros, que si hay una dificultad, que si hay un problema, que si una familia está en aprietos, debemos aprender es que nosotros debemos ser canal de bendición para esa persona y bendecirle lo que nosotros podamos, porque Dios nos ha enviado para alimentar al pobre, para sacar de la cárcel al preso, del cautiverio al oprimido, porque Dios nos llamó a eso, amén, de las tinieblas a una luz admirable. Y esto ha sido un encuentro con los avivadores. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.